Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 39, versículo 20 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el motivo del sufrimiento. El motivo de nuestro sufrimiento. Con este título vamos a compartir la palabra de Dios. En nuestro sufrimiento puede estar la providencia de Dios. Cuando Dios permite cierto sufrimiento, lo permite por cierta razón. La vida de un creyente no es una vida de casualidad, sino una vida en la providencia de Dios. Algunos incidentes que ocurren en la vida de un creyente parecen de ser de una casualidad, pero puede ser un plan de Dios. Le explico. Jonás desobedeció al mandato de Jehová, de Dios, de ir a Nínive y fue a Jope. Y en Jope justo había un barco que iba para Tarsis. No fue una coincidencia que Jonás se subiera a este barco, que se encontrara con una tormenta y que Jonás fuera atrapado en el sorteo para ser echado en el mar. Todas estas cosas no fueron por casualidad, sino había un propósito de Dios en todas estas cosas. Porque Jonás, a través de este tiempo de sufrimiento, llegó a arrepentir y llegó a aceptar lo que Dios le había mandado. En la vida del hijo pródigo llega una dificultad tremenda. Esto era por algún motivo, no fue por casualidad. El hijo pródigo se estaba yendo por un camino de perdición y por esa causa le vino dificultad en la vida del hijo pródigo para que se diera vuelta de ese camino de la perdición. Hermano, hay veces sucede cierta cosa en nuestra vida. Esa cosa no es por casualidad, sino por algo Dios permite en nuestra vida. No siempre llega el sufrimiento y la dificultad por causa de algún pecado o de algún mal. Cuando llega algún sufrimiento, muchos piensan que es por la causa de algún pecado o alguna falta. Sin embargo, hay ocasiones que Dios permite
cierto sufrimiento en nuestra vida con un propósito especial. Antes del éxodo de los israelitas de Egipto, Faraón endureció contra los israelitas y lo cargó gran sufrimiento a los israelitas. Y este sufrimiento tenía un motivo. Por eso Dios lo había permitido. Si no hubiese este gran sufrimiento hacia los israelitas, muchos israelitas no hubiesen salido de Egipto con Moisés. Ellos ya estaban asentados ahí, ya tenían toda su casa, toda la comodidad, y muchos de israelitas no iban a salir de Egipto. Pero le vino una gran persecución, un gran sufrimiento. Entonces, por motivo de este sufrimiento, todos los israelitas salieron con Moisés de Egipto. Por eso a veces algún sufrimiento, algún incidente que pasa en nuestra vida, Dios lo permite con un propósito específico. Hermanos, Moisés llega a tener un gran sufrimiento en su vida. Lo que pasa, Dios quería usar a Moisés, pero Moisés era una persona muy iracunda, muy temperamental, y así no podía ser usado como un líder para guiar el pueblo de Dios. Por eso Dios permite que Moisés sufra en el desierto. Muchos años tuvo que estar sufriendo Moisés en el desierto. Y después de Moisés llega a cambiar su temperamento, llega a cambiar su personalidad. ¿Y qué es lo que dice la Biblia por eso? Número capítulo 12, versículo 3 dice así: y aquel varón Moisés era muy manso. Y mire lo que dice aquí: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así de manso se había convertido. Dios permitió cierto sufrimiento a Moisés para que se cambie para utilizar a Moisés. No estoy diciendo que el sufrimiento es la voluntad de Dios, sino puede existir un propósito de Dios en nuestros sufrimientos. Pero por eso hay que discernir el propósito de Dios para que no nos perdamos en medio del sufrimiento. Israelitas llegan a conquistar la ciudad de Jericó, que era la ciudad más fortificada de Canaán. Entonces, como habían conquistado la ciudad más fortificada, los israelitas estaban totalmente confundidos y estaban desubicados. Y llegan a conquistar la ciudad de Ai, una ciudad pequeña. Pero en esta conquista llegan a morir 36 israelitas. ¿Por qué sucedió esta cosa? ¿Cómo? La ciudad más fortificada como Jericó, ellos conquistaron fácilmente. Pero la ciudad más pequeña, una ciudad pequeña, Ai, donde no había mucha gente, llegan a perder la pelea y se mueren 36 personas. Sucedió toda esta cosa porque hubo un pecado escondido de Acán. Y aparte, los israelitas estaban confundidos. Por eso los israelitas llegan a decir que no suba todo el pueblo, que suba como 2,000 o 13,000 hombres y lo vamos a ganar fácilmente. Así de prepotencia, así de confusión,
así de arrogante. Entonces, hermano, Dios permite cierto sufrimiento para que entienda, para humillarlo a estos desubicados, totalmente confundidos. Hermanos, tenemos que entender, a veces cierto sufrimiento de nuestra vida, Dios lo permite con algún motivo. Si vemos en Génesis capítulo 34, la familia de Jacob llega a tener una dificultad tremenda. La hija de Jacob llegó a ser violada. Los hijos de Jacob habían hecho una locura y todos los cananeos querían atacar a la familia de Jacob. Y la familia de Jacob estaba en un momento de peligro, un sufrimiento tremendo. Pero ¿por qué sucedió todo este sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió toda esta situación? ¿Sabe por qué? Porque Jacob estaba en un lugar donde no debía estar. Jacob estaba en un lugar, Canaán, donde había mucho pecado, donde había mucha idolatría, donde había mucha maldad. En ese lugar no se podía formar el pueblo de Dios a través de la familia, a través de los hijos de Jacob. Era un lugar que no debía estar. Por eso Jacob, con este sufrimiento, tuvo que escaparse de Siquem, porque no era el lugar adecuado para ello. Hermanos, tenemos que entender que a veces Dios tiene cierto propósito con el sufrimiento de nuestra vida. Tenemos que saber de que Dios nos está hablando a través de ciertas circunstancias. Por eso el salmista dice, Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus palabras, guardo tu mandamiento, guardo tus leyes, después de cierto sufrimiento. Hermanos, el erudito cristiano C.S. Lewis dijo así, cuando uno está en paz, no se escucha lo que Dios le dice a su conciencia. Cuando uno está bien, cuando uno está tranquilo, en paz, no llega a escuchar la voz de Dios que le habla a su conciencia. Por eso Dios le manda el sufrimiento y dice, el sufrimiento es la voz fuerte de Dios que despierta a los que están dormidos. Mire hermano, que el sufrimiento es la voz fuerte de Dios que despierta a los que están desubicados, dormidos. En esta vida hay grandes y pequeños sufrimientos en nuestra vida. Sufrimiento por problemas de salud, problemas económicos, problemas de los hijos, problemas en la pareja, problemas personales. Pucha, no nos falta problema en este mundo. ¿Con qué actitud enfrentamos ante estos sufrimientos nosotros? Depende de nuestra actitud. Puede ser una oportunidad o una crisis para nuestra vida. Depende de nuestra actitud, cómo nos comportamos ante los diferentes problemas, diferentes sufrimientos de la vida. Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando, hay que superar con madurez a los sufrimientos para expiar
experimentar la gracia de Dios. Si es que nuestro sufrimiento se convierta en nuestro baile, es que nuestro sufrimiento se convierta en nuestra bendición, tenemos que superarlo con madurez para poder experimentar la bendición de Dios. De eso habla el texto de hoy. José llega a un sufrimiento injustamente, vendido por sus hermanos, calumniado, injustamente llega a ser echado en la cárcel. Pero José, estando en esa agonía, en ese sufrimiento, llega a ser primer ministro de Egipto, llega a salvar a toda su familia y llega a ser usado grandemente por Dios porque había superado maduramente diferentes sufrimientos de su vida. Si José no hubiese superado maduramente estos sufrimientos, no hubiese llegado a gozar esta tremenda bendiciones de Dios que estaba preparada para él. José llegó a ser primer ministro de Egipto porque había caído en la cárcel injustamente. Por haber caído en la cárcel, llega a tener un encuentro con Faraón y llega a interpretar el sueño de Faraón y llega a ser primer ministro y llega a ser bendecido. Usted sabe que el sufrimiento de José es muy injusto. Él quería hacerlo mejor, pero por la envidia de sus hermanos llega a ser vendido. Llega a ser esclavo. Él, estando como esclavo, quería hacer lo mejor delante de Dios honestamente, rechazando la tentación de la mujer de su amo. Pero injustamente por la calumnia llega a caer en la cárcel y llega a sufrir sin tener ningún futuro del día de mañana en la cárcel. Pero estando en esa situación, José supera maduramente. No se renunció, no se desesperó, actuó maduramente, haciendo lo mejor que pueda hacer en la cárcel. Por eso llega a recibir la bendición de Dios. Si no hubiese superado maduramente, no hubiese gozado de esta bendición. Hermanos, si uno no supera maduramente las dificultades de la vida, va a sufrir todos los sufrimientos y no va a poder gozar de las bendiciones que van a venir. Le digo a usted, hermano, que me está escuchando, si no supera maduramente su sufrimiento de su vida en este momento, no va a poder gozar de la bendición que le va a venir. Tenemos que superar maduramente nuestro sufrimiento del tiempo presente para que nosotros podamos gozar el día de mañana. Hermanos, tenemos que demostrar nuestra fe y madurez en medio de nuestro sufrimiento. Tenemos que ser aprobados en la prueba del sufrimiento para que podamos disfrutar las bendiciones venideras. Les digo un ejemplo. Pastor Yonggi Cho llegó a ser un pastor que levantó la iglesia más grande del mundo porque había superado maduramente su momento de sufrimiento. Pastor Cho, estando en la última etapa de la tuberculosis, los médicos
ya le dijeron que no había nada que hacer. Él estaba aislado en su cuarto para no contagiar a su familia. Estando en esa situación, no se desesperó, sino comenzó a estudiar, a memorizar el diccionario completo de inglés. No tenía otro libro, tenía un diccionario de inglés. Entonces él agarró ese diccionario, comenzó a memorizar todo el diccionario, estando en esa situación desesperante, para poder preparar su ministerio. Y así aprendió inglés. Y así llega a predicar en inglés. Y llega a levantar una iglesia más grande del mundo. Era un momento crítico. Nadie esperaba, nadie pensaba que él se iba a recuperar de su enfermedad. Pero estando así, no se desanimó, no se desesperó. Comenzó a memorizar página por página el diccionario entero. Hermano, por eso llegó a ser usado por Dios. Si queremos nosotros gozar la bendición del día de mañana, tenemos que superar maduramente en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento. Si hubiese desesperado inmaduramente, no iba a lograr nada. El pastor Cho va a morir un enfermo miserable, sin ninguna esperanza. Pero no se renunció, no se desesperó, luchó hasta el final en medio de la tormenta. Y eso es lo que hizo gozar de la bendición. ¿Quién no tiene problema en este mundo? ¿Quién no tiene sufrimiento hoy en día en este tiempo de pandemia? Muchos hogares con diferentes sufrimientos. Muchos se desesperan, muchos se desaniman, muchos quieren renunciarse, muchos quieren escaparse. Pero hermano, permítame decirle, si no lo superamos maduramente, no vamos a poder gozar de la bendición que van a venir. La primera generación que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Saben por qué no pudieron entrar? ¿Saben cuál fue el motivo de que ellos no pudieron entrar a la bendición preparada para ellos? Hermano, en el viaje a la tierra prometida, la primera generación que salieron de Egipto no superaron su sufrimiento momentáneo y se quejaron continuamente sin parar. No superaron maduramente. Se desanimaban y se quejaban, se acusaban continuamente. Aquellos que no superan el sufrimiento del momento no van a poder gozar la bendición venidera. Eso es lo que sucedió. Dios ya lo tenía todo preparado. Pero muchos llegan a perder la bendición de Dios, la felicidad del día de mañana, el éxito de mañana, porque no pueden superar el sufrimiento del momento. Si no superamos nuestro sufrimiento maduramente y si nos quejamos continuamente, se va a terminar nuestra felicidad y se va a comenzar nuestra infelicidad en nuestra vida. Hermanos, siempre vamos a tener diferente sufrimiento. Siempre va a haber diferente sufrimiento en nuestra vida. Y tenemos que superarlo maduramente si que queremos
llegar a ser feliz, bendecido. Hoy en día muchas familias están infectadas con este virus del resentimiento, con este virus de la queja. Y se están enfermando y se están haciendo enfermar a su casa, a su familia. Esta enfermedad del resentimiento y de la queja que hace enfermar nuestra familia, nuestro hogar, y hace convertir a nuestro hogar en un hogar infeliz. Hermanos, permítame decirle, si uno no supera al sufrimiento maduramente y si se queja inmaduramente, no va a experimentar la gracia de Dios. Hermanos, si que queremos nosotros llegar a gozar la bendición de Dios, tenemos que superar con madurez nuestro sufrimiento de la vida. Entonces, hermanos, para superar maduramente a los sufrimientos de la vida, ¿cómo podremos nosotros superar maduramente los diferentes sufrimientos de nuestra vida? En tercero y en último lugar, para superar maduramente a los sufrimientos, hay que aceptar cada situación como una situación permitida por Dios. O sea, todas las circunstancias que sobrevengan en nuestra vida, aceptarlas como una circunstancia, como un incidente permitido por Dios. En vez de desesperarse en medio del sufrimiento, hay que aceptar como una situación que Dios permitió por su buena voluntad. Por algo, Dios me permitió esta situación, aceptar como una realidad, como una parte de mi vida, y aceptar esa situación y superar esa situación maduramente. Todas las situaciones de este mundo son situaciones permitidas por Dios, no es por casualidad. Hermano, por eso dice la Biblia, si Dios no permite, ni siquiera caen los pajarillos. Todas las situaciones de nuestra vida son situaciones que hemos elegido nosotros y son situaciones permitidas por Dios. José, que aparece en el texto de hoy, no se desesperó ni guardó rencor de sus hermanos quienes le habían vendido, no se desesperó estando en la cárcel injustamente, sino aceptó todas las situaciones como su realidad e hizo lo mejor posible en medio de esa situación. Y así logra la dificultad del momento. Hermanos, el punto común de los ganadores es que hacen lo mejor que pueden hacer en todas las situaciones de su vida. Aquellos que hacen sus mejores esfuerzos en momentos difíciles, le van a venir la oportunidad y un mañana mejor. Aquellos que se quejan y renuncian por las situaciones difíciles, aunque le vengan oportunidades, no van a poder aprovecharlas. Hermanos, había hecho un estudio. Seleccionaron a 413 personas que habían logrado un gran éxito en el mundo. Y estudiaron sobre su vida. Estudiaron y analizaron su biografía. Como resultado de la investigación, han encontrado un hecho muy interesante y sorprendente.
es que de los 413, 392 fueron aquellos que superaron dificultades muy difíciles y sufrieron grandes sufrimientos. O sea, más de 95% de las personas que tuvieron éxito tuvieron dificultades y grandes sufrimientos. Entonces, hermanos, como conclusión de la investigación, dijeron que el sufrimiento es una oportunidad, no un obstáculo para el éxito. O sea, el sufrimiento llegó a ser una oportunidad para un éxito, no un obstáculo para un éxito. Porque todos los que llegaron a tener éxito, 95% de la persona, ellos superaron sus sufrimientos y lograron ese éxito. Uno aprende a vivir una vida victoriosa a través de los sufrimientos. Aquellos que superan el sufrimiento del momento, ellos lograrán a subir un escalón, un peldaño más de su vida. Aquellos débiles que no pueden superar un sufrimiento pequeño, no pueden administrar ni gozar de la bendición de Dios. Los que creen en Dios, en vez de orar que no haya sufrimiento en su vida, hay que orar que le dé fuerza para superar los sufrimientos de la vida. Esa es la oración de los creyentes. No es que no haya sufrimiento, no es que no haya problema, que no haya una dificultad en su vida, sino, Señor, deme fuerza para superar los sufrimientos de la vida. ¿Sabe una cosa, hermanos? El reino de Dios no es para aquellos que no tuvieron sufrimiento, sino para aquellos que lo superaron, su sufrimiento. El reino de Dios es para ellos. Y la bendición de Dios es para ellos. Hermanos, quiero finalizar el mensaje. Cuando aceptamos todas las situaciones como circunstancia dada por Dios, podemos superar con madurez las dificultades y vivir una vida victoriosa. Así que dejemos de quejarnos en medio del sufrimiento, sino aceptemos como parte de nuestra vida y vamos a superarlo para que podamos nosotros gozar de la bendición de Dios. Para ser una persona que logra su visión, hay que ganar a los sufrimientos de la vida. Sin ganar los sufrimientos, no podemos lograr nada en esta vida. Tenemos que ganar, tenemos que superar nuestro sufrimiento si es que queremos lograr nuestra visión. Cuando aceptamos las dificultades de la vida como nuestra realidad y las superamos con madurez, experimentaremos la gracia de Dios. La gracia de Dios de que todas las cosas nos ayudan a bien. Si nosotros aceptamos y superamos nuestro sufrimiento, todas las cosas, todos los sufrimientos, todo lo que había hecho sufrir, nos va a ayudar para nuestro bien. Es la promesa de Dios para los que aman a Dios. Hermanos, experimentemos la gracia de Dios con una vida que supera maduramente a los sufrimientos de la vida. Que Dios bendiga a su palabra. Hermanos, que Dios le bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.